Decirle que ahorita vamos a un segmento que es muy esperado por todos y de mucha bendición, el tema del día. Y hoy tenemos el privilegio que nos acompaña el pastor Limni Orozco de la iglesia Nazaret Occidente. Amado pastor, buenos días. Gracias. Buenos días, hermano Orlando, y buenos días también a toda la audiencia de este canal tan especial en toda Guatemala y más allá, ¿verdad? Pero para mí es una bendición estar acá después de mucho tiempo que no había podido estar, pero gracias por la invitación, será un privilegio. Y nosotros somos los agradecidos de estar compartiendo con usted el tema del día. El tema es nuestro andar en Cristo, amado pastor. Gracias. Así es, directamente queremos enfocar nuestro corazón, toda nuestra atención hasta la palabra de Dios y tomaremos como base la porción que aparece en Colosenses capítulo 2. Si usted puede, por favor, ahí tome su Biblia, pero lo importante es asimilar la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, especialmente vamos a estar trabajando los primeros versículos, hermano, porque yo creo que vale la pena que la palabra de Dios siempre venga a nuestro corazón día a día para refrescar y renovarnos, ¿verdad? Así que vamos a leer la palabra. Entonces dice los primeros versículos, Colosenses 2, 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Más adelante, en los siguientes versículos, está justamente, hermano, esa exhortación que Pablo da. Y él claramente dice, bueno, de la manera que ustedes recibieron a Cristo, así también anden en el Señor Jesús. Amén. Y creo que es bueno volver a recordar que tan importante es nuestro comienzo en la vida con Dios, en la comunión con Dios, como nuestro trayecto, ¿verdad? A veces nosotros le ponemos mucha atención y nos conformamos solo con pensar demasiado en la primera fase, digamos, que comenzamos con Dios y estamos muy emocionados, ¿no? Muy entusiasmados. Como en el evento, exacto, no en el proceso. Exacto, nos quedamos allá en el pasado. Pero Dios está tan interesado, así como en el principio, en el trayecto, para que al final nosotros tengamos una excelente llegada, por decirlo así, ¿verdad? Porque tenemos un destino. Pastor, sin ánimo de interrumpirlo, pero así como decía mi abuelita, llamar a Etusa, decía. Es cierto. Discúlpeme que ni es ni bíblico ni teológico lo que estoy diciendo, pero un ejemplo práctico de que al principio aquel fugaron, porque esa era la idea esa, ¿verdad? Que al principio esa gran llama y después nada. Por eso me gustó lo que usted, a mí me impactó lo que acaba de decir. Sí. No solo el evento de comenzar, sino ahora andar como Cristo anduvo. Sí. Y es que todos tenemos la tendencia de quedarnos y emocionarnos solo en el pasado. Y es bonito, y hay que recordarlo, hay que vivirlo. Pero el presente, el camino, es lo más importante también. Así que Pablo está muy preocupado. Cuando Pablo escribe esto, él está precisamente en Roma y está en la cárcel. Y obviamente él está pensando en otros cristianos, en otras partes de toda la Asia Menor. Y es interesante porque a mí me conmueve mucho que como Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, ¿sí? Y como que no había mucha esperanza de que saliera pronto, pero él estaba pensando en los creyentes allá, más allá, más allá. Y esto me gusta por el hecho de que entonces Pablo creo que vivía con un propósito sublime realmente, porque todos estos versículos primeros que vemos, hermano, reflejan una carga, por decirlo así, una preocupación muy genuina de Pablo y muy válida por los cristianos, de tal manera que ellos pudieran seguir adelante, que no se quedaran. Y luego me parece que el propósito aquí que Pablo remarca es un propósito, diríamos, de carácter eterno, no temporal, no solo de este mundo, sino más allá, porque está hablando acerca de la plenitud que estos cristianos deberían de experimentar todos los días. Así que Pablo, entonces, yo lo que observo es que Pablo tiene una mente enfocada, ¿verdad? Y esto es propósito, enfocada en personas.
también tiene Pablo una mente enfocada en la espiritualidad de los cristianos, ¿verdad? Yo creo que hay muchas necesidades que la gente tiene, pero tenemos que enfocarnos en las cosas más importantes. Y por otro lado también observo al apóstol Pablo acá enfocado en lo esencial, en lo más importante. Hermano Orlando, a mí me toca mucho cuando pienso en el apóstol Pablo, por ejemplo, con el tema de la oración. Pablo tiene muchas veces en que habla acerca de su oración, su intercesión por los cristianos. Y me toca mucho porque Pablo ora específicamente a Dios y ruega a Dios por el fortalecimiento espiritual, para que los cristianos lleguen a otro nivel de su entendimiento de Dios y vivan, por supuesto, el evangelio con toda intensidad, con toda... Y Pablo no se detiene, aunque no es malo orar por las personas enfermas, ¿no? No es malo orar por las personas que están pasando una crisis, una situación, falta de trabajo, pero Pablo va más allá y es, creo yo, lo que debería de dirigir nuestro trabajo con las personas, nuestras oraciones también, ¿verdad? Así que Pablo está bastante interesado en ese propósito para todos los cristianos. ¿Qué piensa usted, hermano, de esto? Me gustó cómo nos está usted desarrollando la idea. Que primero empezó que no nos quedemos solo en el evento de haber aceptado a Jesús, o muchas veces alguien dejó un pasado muy malo, ¿verdad? Exacto. Sino que cuidemos nuestro andar. Solo ahí ya me dijo todo, me resumió. Pero me gustó lo que dijo. Pablo era enfocado. Se enfocó en las personas, pero también en la espiritualidad de las personas. Así es. Y me gusta eso cuando habló acerca de la oración. No solo habló de las necesidades presentes, sino él fue más allá. Era un hombre que se preocupaba por el bienestar espiritual de las personas. Así es. Hay algo que en los versículos anteriores estaba yo observando, y es el hecho de que Pablo también les advierte a los cristianos de Colosas de un peligro. Por eso él dice ahí en el versículo que leímos hace un momentito que la razón por la cual se preocupa por los cristianos es para que nadie los engañe. Y creo que nosotros, al recordar, por ejemplo, estos cristianos en este lugar, ellos también estaban expuestos a filosofías, a, digamos, ideologías, como ahora se habla mucho del tema de ideologías. Entonces, las falsas enseñanzas y el riesgo de que los cristianos se aparten de la palabra, se aparten de la verdad, está por todos lados, en todo tiempo y momento. Por eso vale la pena, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, mantener una mente enfocada en el Señor. Si queremos vivir en Cristo Jesús, andar en Cristo Jesús, una mente enfocada, porque el engaño está ahí, en todos lados. Hoy día nosotros tenemos los medios de comunicación social, las redes, todo eso está trayendo como que nuevas modas, nuevas tendencias, nuevas filosofías, nuevas culturas creencias de otros países que ni siquiera en la nuestra, y antibíblica totalmente. Exacto, entonces ahí está el peligro. Por eso una mente enfocada en el propósito más sublime. Otro asunto que yo veo acá, hermano, es el hecho de que si vamos a andar en Cristo, también tenemos que hacerlo, digamos así, con solidaridad. Pero, ¿qué tal si le ponemos a esta palabra solidaridad la palabra santa? Una santa solidaridad. Digo esto porque en general pues se habla de solidaridad, ¿verdad? Pero si lo relacionamos específicamente con el tema de la compasión, yo creo que la solidaridad generalmente se queda solo en cierto nivel, algo superficial. Porque hay muchas personas que creen que solidaridad es tener un sentimiento por los demás, y en una necesidad extrema, en una emergencia, pues todos queremos ayudar, pero es muy transitorio eso, es muy pasajero. Dios quiere que nosotros nos identifiquemos plenamente con las necesidades de otras personas, ¿verdad? Y entonces en Colosenses 2:5, ahora leo el versículo 5, dice ahí, porque dice: aunque estoy ausente, dice Pablo, en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto es súper especial. Pablo no solo había tenido conocimiento de los cristianos en Colosas tiempo atrás, al parecer él mantenía
el contacto, la información, alguien le traía la información y estaba al tanto. Y por eso es que él dice, ¿verdad? Yo quisiera estar ahí con ustedes, pero no puedo, estoy encarcelado. Pero aunque no estoy físicamente o presencialmente con ustedes, dice Pablo, lo estoy en el Espíritu. Lo estoy en el Espíritu. Y creo que esto es bien importante porque debemos de tener nosotros una total identidad con otros cristianos, ¿verdad? Una total identidad. Y a mí me gusta mucho esta porción porque Pablo dice, al pensar en los cristianos de Colosas, al escuchar las noticias que le traían de ellos, él dice, yo me estoy gozando con ustedes, porque estoy escuchando, dice, y estoy entendiendo que ustedes están caminando bien, van bien en ese crecimiento, en ese proceso, su buen orden y su firmeza en cuanto a la fe en Cristo. A mí me gusta mucho esto, hermano. De verdad, porque a veces uno en general en las congregaciones, a veces, digamos, como que le pone más atención a las malas noticias, a los problemas que hay en las iglesias, porque de hecho hay problemas, hay pruebas en las iglesias, situaciones difíciles. De hecho, recordamos que es como un hospital espiritual donde la gente se está restaurando. Exacto. Entonces, observo que Pablo acá tiene mucho entusiasmo y reconoce lo bueno que hay en esta congregación. Y no cabe duda que no es para quedarse en esa situación, sino para seguir también adelante. Así que tenemos que andar en Cristo siendo solidarios, compasivos con otras personas, reconociendo nosotros que la base entonces de esa solidaridad es la compasión, ¿sí? Al ver la necesidad, al ver la crisis que otros están pasando, la urgencia, tenemos nosotros que activar, tenemos que involucrarnos, no solo tener buenos deseos, ¿verdad? Yo recuerdo que hay personas a veces en la iglesia que le dicen, mire hermano, no solo debemos de orar por los demás, hagamos algo más que orar. Y es que como cristianos a veces nos conformamos solo con, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por, no, se trata de mucho más que eso, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que Pablo está reconociendo esas buenas características. Y lo relaciono con el hecho de Jesús, porque Jesús también, él hizo una oración por sus discípulos, pero no solo por sus discípulos, sino por los que iban a creer en él. Y Pablo también va por ese camino. Y Jesús, aunque hoy no está con nosotros, pero en la oración que Jesús ha hecho, en las promesas que Jesús ha declarado, él dice que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que este es tiempo de verdad de seguir aprendiendo, estar en este proceso y reconocer, queridos hermanos, que aunque hemos tenido todos estos 2 años por lo menos, o 2 años y medio con el tema de pandemia, ¿verdad? Mucha gente se aisló, mucha gente se quedó en casa, pero aquí Pablo de verdad está anhelando el querer estar con los hermanos presencialmente allá. Y es que las relaciones y la cercanía de unos con otros, la presencia de unos con otros, eso hace que la espiritualidad, eso hace que la vida en su totalidad cobre más sentido, más razón de ser y más porque como personas seguimos pasando por situaciones diversas, ¿verdad? Entonces se requiere que como hijos, como creyentes en el Señor, nosotros realmente seamos solidarios con los demás. No esperemos que sean los otros que piensan en nuestras necesidades, ¿verdad? No, sino más bien proyectamos. Porque es bien sabroso, hermano Orlando, no sé si le pasa a usted, que otros le ayuden a uno, es muy bueno, que otros, pero es otra dimensión cuando uno se proyecta a otros hermanos. Hay un dicho que hay cierto grupo de gente que dice, primero yo, segundo yo y tercero yo. Hágalo y va a ser la persona más infeliz. Y recuérdese que el mandamiento es bien claro, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Pastor, yo estoy siendo edificado. Primero tenemos que enfocarnos, tener propósito. Segundo, tenemos que ser solidarios, tener empatía. Exacto. Y usted la palabra más correcta, ser compasivos. Se llama obras de misericordia. Exacto. Las cuales Dios nos está invitando a hacer a través de su palabra. Y la carta de Santiago lo dice. ¿Cómo le dice que tenga buenas noches si no le dan con qué? Dijo, ¿verdad? Decíamos que la exhortación de Dios a través del apóstol es que nuestro andar con Cristo tenga propósito, un propósito sublime. Pero que al mismo tiempo nosotros tengamos
mucha identificación con las necesidades y realidades de las otras personas, ¿verdad? Y estaba pensando en esto, hermano Orlando, en un par de preguntas. Si cuando nosotros, por ejemplo, estamos con personas dentro de la misma iglesia o congregación, o incluso con nuestras amistades, nuestros amigos, la pregunta es, ¿tenemos nosotros esa capacidad, esa actitud para discernir un poquito la situación de las personas, su condición espiritual, su necesidad del alma? O muchas veces lo que nos pasa en vista de tantas cosas que tenemos que hacer, muchas demandas en la vida, muchas exigencias, corremos de un lado para otro, hacemos esto, hacemos lo otro, estamos con personas, pero pareciera que no estuviéramos con personas. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno está con personas y mientras está en una conversación, las personas están con su teléfono, están chateando, están con su computadora, como que no le están poniendo atención a ese momento de estar con personas. Entonces, vale la pena que nosotros nos hagamos a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos desarrollando ese sentido humano, esa capacidad de identificar la necesidad, especialmente discernir la situación espiritual de las otras personas para poder animar a las otras personas, para poder apoyar a las otras personas y decirles, mira, ánimo, vas bien, sigue buscando al Señor Jesús porque vale la pena hacerlo. El otro elemento que tenemos acá, hermano, es el hecho de que si vamos nosotros a andar en Cristo Jesús, tenemos que hacerlo de manera consecuente, hermano. Aquí la palabra de Dios lo dice, versículo 6, ¿no? El capítulo número 2, versículo 6 de Colosenses. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Así de claro, directo, al grano, ¿verdad? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí definitivamente hay una gran necesidad, no podemos pasarla por alto. Y es el hecho, hermano, de que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no vivimos la fe, no vivimos el evangelio, digamos, de la manera más genuina. Hay una gran separación entre lo que nosotros decimos ser y lo que realmente nosotros hacemos. El discurso y el obrar. Exacto, hay una separación y todos estamos en la jugada, todos tenemos ese peligro, ese riesgo, hemos caído en este pecado. Jesús dijo de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Exacto. Pero esa versión es 2022 porque como que andamos por ahí, pastor. También. Entonces, es una situación, hermanos, de todos los días, de buscar intencionalmente que nuestra vida en el Señor sea dinámico, ¿verdad? No sé por qué nosotros hemos adquirido mucho la idea del evangelio como algo pasivo, como algo solamente de estar en una actitud como que muy reposada y un evangelio como de un día a la semana, de un par de horas a la semana. De un domingo en la exacto, mañana. No, el evangelio es una dinámica. El evangelio realmente genuino en el Señor no tiene por qué ser algo separado de todo lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho entonces esta expresión de la palabra porque dice, así como ustedes recibieron al Señor, y no cabe duda que si recibimos al Señor genuinamente, y de hecho Pablo aquí lo da por sentado, él está diciendo, así como ustedes recibieron al Señor, ¿verdad? Con alegría, con esa entrega, con esa pasión. Están hablando de algo genuino. Exacto. Así tienen que seguir en el trayecto. Entonces, volvemos a lo que al principio justamente decíamos, hermano. La vida en el Señor Jesús no es una llamarada de tus, ¿verdad? No es una cosa así que, sí, qué bonito, como dicen los muchachos, ¿verdad? Qué chilero y todo al principio. Pero después, ya cuando se va día a día, muchas veces cuando vienen las pruebas, muchas veces cuando vienen las dificultades, muchas veces cuando mucha gente empieza como a decir, no, yo pensé que el evangelio era diferente, porque lamentablemente también, hermano Orlando, esto tan real. A veces cuando
hemos presentado el Evangelio y hemos evangelizado a otras personas, a veces le decimos a las personas, mire, venga a Cristo, entréguese y ya va a ver que no va a tener problemas. Ya va a ver que todo, mire, va a estar... No, el Evangelio es el principio de vida. De hecho, Romanos, ¿verdad? 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio realmente debe y se va a manifestar en medio de las pruebas, de las luchas y de las crisis. Así que esta mañana queremos animar a todos nuestros amigos, de verdad, porque este canal lo escuchan en toda Guatemala y más allá. Sí, sí. Entonces queremos animarles a todos nuestros amigos. De verdad, yo no sé cuál ha sido su experiencia, mi querido amigo o hermano, su experiencia en el aspecto cristiano, en el aspecto espiritual. Yo no sé si usted ha dejado a un lado su asistencia a la iglesia, de repente ya ahora ni ora, de repente no lee la escritura, de repente se ha enfriado. La palabra de Dios nos insta, nos exhorta y nos dice directamente al corazón, mira, así como recibiste a Cristo, échale ganas, ¿verdad? Anda en Jesucristo, vive en Jesucristo. Y esto tiene que ver con obedecer, por supuesto, la misma palabra de Dios, los mandamientos. Y la pregunta que surge casi dentro de esta última reflexión, ¿cómo nosotros podemos andar en Cristo? Es una gran pregunta. Aquí está la respuesta. El versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él. A veces nosotros la vida cristiana la queremos llevar sobre prácticas y sobre cumplimientos y esto y lo otro, pero no tenemos comunión con Dios. No hay una relación, algo dinámico con el Señor. Entonces, hermano Orlando, por eso nos cuesta muchas veces vivir el Evangelio, porque queremos hacerlo sobre cosas, sobre prácticas, a veces muy bonitas, pero superficiales. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, ustedes tienen que caminar en el Señor Jesús, pero arraigados. Y este es un crecimiento, por decirlo así, hacia abajo, como las plantas, Sí, pues. como los árboles, ¿verdad? Para que puedan tener ese verdor y energía y dar fruto. Los árboles, las plantas, tienen que estar en la tierra, echando raíces. Y nosotros como cristianos, hombres o mujeres de Dios, tenemos que seguir echando raíces, creciendo para abajo, como lo dice el Salmo 1, ¿verdad? Aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y la otra manera que dice ahí, la palabra dice sobreedificados. Significa que nosotros tenemos que ir hacia arriba y seguir creciendo, porque ese es el propósito también de Dios para nuestra vida. De ahí depende todo lo demás, hermano. Amado pastor, qué privilegio estar compartiendo con usted. Y vamos a las conclusiones del tema de andar con Cristo. Gracias. Hay una pregunta que viene a la mente y yo se la hago, hermano Orlando, y también a todos nuestros amigos que nos escuchan y ven. ¿La vida cristiana es fácil o es difícil? Bueno, yo no tengo la respuesta así de una manera muy sencilla. Lo único que yo sé es que para muchas personas ven que el Evangelio y la vida cristiana es complicada. Y dicen, qué difícil. Hay gente que dice, mire, antes de que yo le entregara mi vida a Cristo, yo estaba mejor. Pero mire, desde que yo recibí a Cristo, dicen algunos, yo he tenido pruebas, enfermedades, crisis económicas, esto y lo otro. La verdad es que a todos nos toca de todos, no solo a los cristianos, ¿verdad? No, a todos. Entonces, la verdad es que desde una perspectiva, creo yo, como lo presenta el apóstol Pablo acá en Colosenses capítulo número 2, la clave está andar en Cristo, ¿sí? Y lo que nosotros hemos estado compartiendo esta mañana es por el hecho de que Dios quiere seguir trayendo esperanza. Dios quiere seguir trayendo ánimo. Dios quiere seguir trayendo fe para toda Guatemala, para todas las familias de nuestro bello país, Guatemala. Y la clave está en cómo nosotros, que decimos ser hijos de Dios, hijas de Dios, vivimos día a día ese evangelio.
Hay preguntas como, por ejemplo, dice uno, ¿por qué en Guatemala sigue tanta violencia, tanto conflicto, tantas situaciones difíciles, el desempleo, la corrupción que está en todos los niveles? Y a veces uno se sorprende porque de personas que uno ha conocido y en el ámbito cristiano han estado honorables. Sí, están también en estas situaciones y la pregunta es, ¿por qué Guatemala está en estas condiciones? Bueno, si nosotros podemos hacer algo y mucho al mismo tiempo por nuestra querida Guatemala, está aquí en este versículo, en la palabra de Dios. Porque la diferencia la vamos a hacer primero en nuestra propia vida, a nivel de nuestros pensamientos, a nivel de nuestras emociones, nuestras decisiones, todo lo que nosotros somos internamente, porque eso se va a proyectar y se va a reflejar en el ámbito más cercano, más personal, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Y el Evangelio en toda su pureza, diría yo, y en toda su dinámica, el Evangelio va a ir permeando las diferentes estructuras de la vida. Así que gracias a Dios que Guatemala tiene una solución. Guatemala tiene esperanza, pero la clave somos nosotros como hombres y mujeres de Dios. Y la palabra de Dios entonces nos exhorta, de verdad, nos exhorta a andar en Cristo todos los días. Es importante el nombre de la iglesia donde vamos, es importante la denominación, pero más importante es andar en Cristo, ¿verdad? Es importante estudiar, sacar varios cursos de Biblia, de teología, tener logros académicos, pero más allá, la clave es andar en Cristo. Y gracias a Dios, de verdad, porque en Guatemala hay mucha gente con emprendimientos, comenzando negocios, en muchas áreas los guatemaltecos siguen destacando, pero lo más importante es andar en Cristo. La clave está ahí si nosotros queremos hacer la gran diferencia desde el ámbito más cercano donde nosotros. Así que vamos a recordar entonces, en este programa pues están al tanto los jóvenes, los niños, los adultos y creo que todos, en cualquier parte, donde quiera que estemos, sea trabajando, sea estudiando, practicando un deporte, haciendo viajes, haciendo negocios, la clave es andar en Cristo. Que no olvidemos esa gran exhortación de la palabra del Señor. Y finalmente también yo creo que esto lo podemos trabajar desde nuestra misma casa, ¿sí? A veces descuidamos como padres o dentro de una familia, descuidamos esto y a veces esperamos demasiado de allá de la reunión general en la iglesia, en el devocional. A veces esperamos demasiado de los líderes eclesiásticos y en el seno más cercano que es nuestra casa y nuestra familia pasamos por alto. Así que hay que seguir cultivando los buenos hábitos en casa, en familia, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el servicio, ¿verdad? Hacer un pequeño retiro quizás a nivel de familia para considerar la espiritualidad, así como el apóstol Pablo tenía un propósito bien claro, ¿verdad? Para animar, para seguir haciendo que los cristianos cumplieran su propósito, pero también lo otro que vimos es que también Pablo se manifestaba muy solidario, muy compasivo con estos otros cristianos y al mismo tiempo buscaba que todos los cristianos pudieran ser consecuentes entre esa decisión que en un momento tomaron por Jesús y su caminar con Jesús. Porque como decíamos hace un momento, tan importante es el comienzo, pero también importante es el trayecto, el camino en Cristo Jesús y luego nuestra llegada. Vamos a ir cerrando este tiempo, hermano Orlando. Voy a tener el privilegio de orar. Así es, pastor. Y te dar gracias al Señor. Por favor. Vamos a orar, ¿verdad? Yo le invito para que usted se una con todo su corazón orando. Padre, gracias por esta mañana, por esta bendición tan especial de traer tu palabra a nuestros corazones, para recordarnos que debemos de vivir con un propósito sublime, Señor, que debemos de ser solidarios con nuestros hermanos y seguir animando y considerar especialmente un apoyo espiritual. También el hecho de ser consecuentes, Señor, que lo que decimos ser, lo vivamos. Que así como recibimos a Jesús, vivamos día a día
en Cristo Jesús. ¿Podemos hacerlo? Claro que lo podemos hacer. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando, que están viendo esta transmisión. Declaramos por la palabra tuya, Señor, bendición, prosperidad y saber que en Guatemala tenemos esperanza. Hay una manera de mejorar nuestro país, nuestra nación, y es que nosotros como tus hijos vivamos en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.